Capacitación en línea FCA. Entonces, bien, primero que nada, ¿qué es el modelo Markowitz? O sea, ¿para qué nació o de qué utilidad tiene? Bueno, pues básicamente, como ustedes leyeron, pues es un modelo que nos va a mostrar la frontera eficiente de inversión. Y al hablar de una frontera eficiente, pues estamos hablando de una gráfica, ¿verdad? Que está entonces tomando valores y que puede tomar diferentes curvaturas según el número de datos y según entonces la variabilidad que tenga cada uno de los datos. Básicamente esto nace para ver la relación entre riesgo y rendimiento. Sin embargo, pues en las finanzas por ahí siempre existe el estudio de lo que es el riesgo, que es una probabilidad de que ocurra pues cierto aspecto que vaya en relación a perjudicar la situación de la que estemos hablando. En el caso, el ejemplo así típico es decir, bueno, pues si yo ahorita saliendo de esta videoconferencia me tomo 5 cervezas y conduzco a 100 kilómetros por hora en la carretera, pues corro el riesgo de sufrir un accidente, ¿verdad? Porque estaría bajo efecto del alcohol y sumado a un exceso de velocidad, pues existe una probabilidad de que sufra un daño, ¿verdad? Que choque, que a lo mejor choque contra otro carro, que me salga de la carretera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí en finanzas, ¿cuál sería el riesgo? Bueno, pues el riesgo es que tengamos pérdidas, ¿sí? Que no tengamos rendimiento, sino que tengamos pérdidas y que suframos una minusvalía en el dinero que hayamos entonces invertido. Entonces, por eso en finanzas siempre vamos a tener ese análisis de riesgo-rendimiento, que en teoría, la teoría nos dice que a mayor riesgo, mayor rendimiento esperado, ¿no? Mientras más esté en la probabilidad de daño, pues entonces mayor debería ser el premio, la recompensa que yo tenga por estar en esa probabilidad de daño, ¿no? Existe un viejo dicho, ¿no? Que a lo mejor muchos lo han escuchado: si me voy a arriesgar, pues que valga la pena, ¿verdad? Si voy a estar una posibilidad de daño, pues tiene que valer la pena, ¿no? Si me voy a echar la mentira, pues que valga la pena, ¿sí? Así, pues sobre todo, todos van a decir, bueno, si le voy a mentir a mi mamá, a mi papá, de que voy a ir a estudiar y realmente voy a una fiesta, pues que la fiesta esté buena, ¿no? Digo, si ya vamos a meternos en una problemática, pues tiene que valer la pena. Entonces, el rendimiento, como se exige una recompensa, ¿sí? Porque estamos entonces ante la probabilidad o la posibilidad de que nuestro recurso financiero se vea disminuido. Y por eso entonces, el modelo Markowitz nos viene a decir entonces cuáles son las combinaciones de inversión que pueden existir para compensar el riesgo que existe en el portafolio contra el rendimiento esperado que pueda tener ese portafolio. En la instrucción de la tarea, si se fijan, dice que vamos a elegir 3 y que vamos a hacer comparaciones. ¿Por qué comparaciones? Bueno, porque en este ejemplo que vamos a ver, vamos a hacer la comparación supuestamente de la empresa A contra la empresa B. Estos son datos aleatorios. Ustedes van a tener datos descargados, ¿verdad? A lo mejor van a comparar Telmex contra Walmex, ¿sí? O a lo mejor van a comparar Kimberly-Clark con Cementos. Si escogieron del Nasdaq, bueno, pues a lo mejor comparan Amazon contra eBay y así sucesivamente, ¿sí? La pregunta que nace, bueno, ¿se puede hacer un análisis de 3 o más empresas? La respuesta es sí, sí se puede. Solamente que para eso necesitamos hacer cálculos más complejos, para lo cual ya necesitaríamos un programa estadístico o económico financiero que lo calcule, como lo es, por ejemplo, oiga, se me fue el nombre, iba a decir Stata, pero ese es de estadística nada más, economática se llama, como economática, ¿sí? Que ya ese nos permite hacer, pues, el cálculo entre n número de empresas. Aquí lo que vamos a hacer es nada más una cálculo de una empresa contra otra, ¿sí? O sea, vamos a ir de par en par. Entonces, bueno, teniendo como punto de partida eso, vamos a ver cuál sería entonces el rendimiento esperado de un portafolio. Aquí nos referimos como con un portafolio, pero ya no hemos tocado anteriormente. Yo tengo o existen, por ejemplo, diferentes casas de bolsa, como lo puede ser Scandia,
Actinver, Value, que dice, bueno, yo tengo este portafolio de inversión. Este portafolio tiene a lo mejor CETES, que son papeles gubernamentales, que ya vimos por ahí en otra sesión, les pasé un video de mi canal. Tiene una parte, tiene acciones de alta volatilidad, de mediana volatilidad y de baja volatilidad, ¿verdad? Entonces, un portafolio pues está compuesto por 2 o más instrumentos de inversión. Vamos a suponer que tenemos un portafolio que tiene entonces acciones de la empresa A y acciones de la empresa B. Estas son, o serían, las cotizaciones históricas, vamos a decir, de los últimos 12 meses, ¿sí? 55, 42 y así sucesivamente. Es decir, sus precios oscilan aquí, pues entre 40 y 56 pesos. Tenemos la empresa B, que sus acciones oscilan, vamos a decir, entre 120 y 172 pesos para ese último año descargado. Ustedes, como les comento, pues ya tienen los datos de las empresas que usan en la parte número 2 del proyecto. Entonces, bien, ¿qué tenemos que hacer primero? Pues vaciar los datos. ¿Sí? Estos serían los datos que tienen ahí ya de su base del proyecto 2. Podrán descargar. Si no lo tuvieran, pues ya sabemos que los cargamos de Yahoo Finanzas, ¿verdad? O algún otro medio. Nosotros aquí en las sesiones vimos Yahoo Finanzas. Y luego calcularíamos entonces su rendimiento mensual. El rendimiento mensual ya lo calculamos también. Si recuerdan, era calcular primero la diferencia, ¿verdad? 42.62 menos 55 me va a dar la diferencia. Yo ya sé que si este es mayor que este de aquí, ¿verdad? Si la base es 55 y lo vamos a comparar, el resultado que sigue, que es 42, yo ya sé que el resultado va a ser un valor negativo, ¿verdad? Porque de 55 se fue hasta 42. Entonces, se fijan, luego que sacamos ahí es la diferencia. 42 menos 55 y lo voy a dividir entre la base que es 55 para obtener entonces que el rendimiento del periodo 1 al periodo 2 fue negativo, ¿sí? 22.5091%. Si se fijan, yo tengo aquí del 1 al 12 y yo aquí tengo del 2 al 12. ¿Por qué? Pues porque el primer valor es la base, ¿verdad? No lo puedo comparar contra ningún otro. Lo empiezo a hacer a partir del segundo periodo, donde ya tengo un valor que lo antecede, ¿sí? Es por eso que tengo aquí del 1 al 12 y de aquí del 12, perdón, del 2 al 12. Es decir, tengo uno menos, ¿sí? Porque la base, pues no la puedo comparar contra ninguno. Entonces, por ejemplo, del rendimiento, lo vamos a decir consecutivamente. Bueno, pues de 42.62 se fue a 42.35, hay una disminución. ¿De cuánto es esa disminución? Pues del 0.6335%. Y así consecutivamente, ¿verdad? Lo mismo pasa con la empresa B. Calculo sus rendimientos, que es el periodo en el que estoy situado, menos el anterior, entre el anterior. Ya el formato de la celda está en porcentaje, pues por eso obtiene todavía directamente el porcentaje, si no, estaría en decimal, ¿verdad? En este caso lo tenemos ya en porcentaje para expresarlo de manera pues más pragmática. Entonces estos son los rendimientos, ya ustedes ya lo calcularon en la etapa 2, ¿sí? Vamos a ver entonces ahora sus medidas de dispersión, que ya las calculamos también. Ya, si recuerdan ahí, incluso en el último trabajo que vimos, de los votos, ya ustedes calcularon media, varianza, desviación estándar, ¿eh? Entonces, bueno, medidas de dispersión. ¿Qué necesitamos primero? El porcentaje de inversión. Si yo tengo nada más dos acciones, dos instrumentos en los que voy a invertir, pues la combinación del 100% tiene que ser entre estas dos. Ahora sí, yo aquí tengo que voy a invertir 30 y 70%. ¿Qué otra combinación podría ser? Pues podría ser a lo mejor 20 con 80. ¿Verdad? Podría ser 90 con 10. ¿Sí? Cualquiera que esta sea, solamente que la sumatoria pues no puede dar más del 100%, ni puede dar menos del 100%. ¿Sí? Si yo no podría tener, por ejemplo, 60 y 30, porque 60 más 30 es 90, me estaría faltando ahí una parte del 10%, porque estamos suponiendo que este es todo el portafolio de inversión, ¿sí? Entonces, no importa cuál pongamos aquí, va los resultados, ahorita vamos a ver que
Esto es nada más para hacer un cálculo para obtener lo demás. Yo voy a suponer que tengo 30, 70, ¿verdad? El 30% de mi dinero lo voy a invertir en la empresa A y el 70% lo voy a invertir en la empresa B. ¿Sí? Calculamos el rendimiento esperado. El rendimiento esperado, pues, ¿cuál es? Pues no es más que el promedio de los rendimientos individuales. ¿Sí? Que con estos rendimientos que aquí yo tengo, el rendimiento esperado que puedo tener es 2.286% negativo. Es decir, pérdida. ¿Ok? Aquí estoy viendo que hay un error ortográfico, rendimiento. ¿Okay? Lo mismo pasa con la empresa B. ¿Cuál es el promedio del rendimiento esperado? Pues es en este caso 2.12 obtenidos los rendimientos individuales. ¿Okay? Varianza. Vamos a obtener la varianza. Aquí está, lo estoy calculando con la varianza poblacional, como si fueran todos los datos que hubiera. Vamos a calcularlo así. Me está diciendo que hay una varianza entonces del 0.56% contra una varianza del 0.28%. ¿Sí? Desviación estándar. Lo calculamos también con la fórmula de desviación estándar poblacional, que ya sabemos que lo podemos calcular así directamente con la fórmula, o yo le puedo sacar la raíz cuadrada de la varianza y eso sería la desviación estándar. Entonces, así con estos datos tal y cual, yo puedo decir que la empresa pues es más riesgosa. ¿Por qué? Porque tiene una desviación estándar más grande, ¿verdad? Hay más desviaciones, hay más volatilidad con estos valores que estoy obteniendo de su precio, ¿verdad? Además, tiene mayor dispersión. 7.47 contra 5.33. La covarianza es una medida de asociación entre dos variables para poder determinar si existe una asociación positiva o una negativa. Una covarianza positiva me está diciendo que mientras X aumenta, Y también aumenta. Si fuera una covarianza negativa, sería que entonces que mientras una aumenta, la otra disminuye. ¿Sí? Voy a poner el valor aquí. En este caso tengo una covarianza negativa. Mientras uno aumenta, el otro disminuye. Incluso lo puedo ver aquí, ¿verdad? Mientras este está disminuyendo, este está aumentando. La covarianza es nada más un indicador para luego obtener otro indicador, que es otro indicador estadístico que se llama correlación, que, bueno, ese es tema de otra materia, que seguramente a lo mejor ya lo están viendo, si están viendo algo de estadística, o lo verán próximamente. Por lo tanto, por lo pronto nada más nos interesa saber que la covarianza es una medida de asociación que nos dice, bueno, si es positiva, entre uno aumenta, el otro también aumenta, o si uno disminuye, el otro también disminuye, y si es negativa, pues es inversa la relación. Uno aumenta mientras que el otro disminuye. Y ese dato lo necesitamos para calcular la matriz de varianza y covarianza. ¿Ok? ¿Cómo calculo la covarianza? Nos pide entonces aquí la fórmula covarianza también poblacional. Si se fijan, estamos utilizando la poblacional. Si quisiéramos utilizar la muestral, no hay problema, solamente que tendríamos que utilizar en todas la muestral, ¿sí? No podría tener varianza poblacional y luego desviación estándar muestral y luego está acá poblacional. Tienen que ser todos iguales. Y aquí me pide covarianza, dos matrices de datos, me pide la del portafolio A, bueno, me pide pues entre qué variables quiero ver esa relación, ¿verdad? Entonces yo quiero ver la relación entre el portafolio A y el portafolio B. La covarianza es entonces negativa de menos 15.25%. No necesito calcular la covarianza con B, ¿sí? Porque sería exactamente igual. Porque aquí estoy utilizando las dos matrices y aquí también tendría que utilizar pues las dos matrices. Entonces no aplica, no lo necesito. Lo podría calcular y serían iguales. Preferí ponerlo aquí como NA, que no aplica porque pues es lo mismo, para no confundirnos. ¿Ok? Covarianza. Luego voy a requerir entonces su matriz, es una matriz de varianza y covarianza. Es decir, aquí estoy viendo o estoy mezclando la dispersión que existe entre ambos portafolios. Y aquí es donde algunos me preguntaban porque estaban viendo los cálculos que estaban
haciendo el análisis, que es excelente, que ustedes mismos se pongan a investigar y tengan algunas dudas sobre las fórmulas, sobre cómo aplicarlo. Bueno, pues aquí tenemos que la matriz, la varianza que existe entonces para A contra A, bueno, pues sería el resultado de multiplicar el porcentaje de acción que tengo en A por su varianza elevada al cuadrado. Si deseo obtener la de B, ¿sí? Sería entonces también la parte de su porcentaje de inversión multiplicado por su varianza elevado al cuadrado. Si quisiera obtener las covarianzas, bueno, tendría que hacer esta operación. La covarianza multiplicada por la inversión de A por la inversión de B, mientras que para B sería entonces la multiplicación de el portafolio B por el portafolio A. ¿Bien? ¿Sí? Perdón. Esta de aquí y esta aquí, perdón, estas dos son varianzas, lo voy a cambiar de color. Varianzas, ¿sí? Y esta de aquí es covarianza. Lo voy a cambiar. Y ese, se fijan, la fórmula está igual. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque va a ser lo mismo. Necesitaría la covarianza de B por A. Y tengo que multiplique B por A que A por B. ¿Vale? Por eso aquí está nada más como signo de igual. Bueno, ¿y para qué quiero esos valores? Bueno, esos valores los voy a requerir para poder calcular, ahora sí, el rendimiento esperado del portafolio y el riesgo del portafolio, ¿sí? Estos son rendimientos y riesgos de nada más por acción, ¿verdad? Pero ya la pregunta es, bueno, ¿y en combinación? ¿Sí? ¿Cuál sería el rendimiento esperado y cuál sería el riesgo esperado? La combinación de tener estos dos activos. De manera individual aquí están, pero de manera conjunta es lo que no sé, es por eso que nace el modelo Markowitz, ¿ok? Aquí pues no es más que la suma, que como tal no tiene una interpretación, sino que yo requiero el valor para poder calcular ahora sí el rendimiento esperado. El rendimiento esperado del portafolio dice que es la suma producto. ¿Qué es suma producto? Es la multiplicación de las sumatorias de los valores que estoy eligiendo, que en este caso son el valor de la inversión y el rendimiento, ¿sí? La suma de producto de esas operaciones me dice que el rendimiento esperado es 0.8 del portafolio. Fíjense, de invertir en A, tengo un rendimiento nada más negativo de menos 2.28. Si invirtiera nada más en B, el rendimiento es positivo de 2.12, pero en conjunto, el rendimiento esperado del portafolio es 0.8%. El riesgo del portafolio, ¿cómo calculo el riesgo del portafolio? Bueno, pues es la raíz cuadrada de las sumatorias que tengo de la matriz de covarianza y varianza, ¿sí? Voy también a ver aquí, el riesgo se puede interpretar como la utilización de la desviación estándar. El riesgo del producto A, perdón, de la empresa A es 7.47%, ¿sí? Mientras que el riesgo de la empresa B es 5.33%. En conjunto, ¿sí? En la combinación de ambos, el riesgo es 3.5403. Bien, entonces fíjense, ese rendimiento esperado y ese riesgo esperado del portafolio son estos valores porque yo estoy decidiendo invertir 30 y 70, 30 en A y 70 en B, ¿ok? Si yo modificara ese valor, vamos a ver qué pasa, si lo cambiara por 20 y 80, ¿sí? Si se fijan, el rendimiento y el riesgo cambia. Si invirtiera mitad y mitad, 50% y 50%, ¿sí? Fíjense, si yo invirtiera 50% en A y 50% en B, el rendimiento esperado sería negativo, ¿sí? Es donde aquí empiezan a verse diferentes combinaciones. Si invirtiera 90 en A y 10 en B, pues sería un rendimiento negativo, ¿no? Todavía más drástico. Si lo invirtiera 10 contra 90, ¿sí? El rendimiento se nos va positivo, ¿sí? Entonces, se fijan, para eso nos servían estos valores, para ver entonces cuál es el rendimiento esperado y el riesgo esperado del portafolio. Entonces, lo que nos dice el modelo Markowitz, aparte de todo del rendimiento esperado del portafolio, nos establece que entonces existen, pues, n número de combinaciones posibles del que yo puedo invertir. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo puedo invertir, pues, de manera infinita. Yo puedo invertir 10
10 contra 90, 50 contra 50, 55 contra 45, 1.9 contra 98.1, y así me podría ir con los dígitos, ¿no? Existen n número de combinaciones. Pero ese número de combinaciones yo los puedo resumir en una combinación del portafolio, ¿ok? Donde yo voy a poner aquí, yo puedo utilizar cualquier valor. Si se fijan, aquí van aumentando de 5 en 5. Invierto 0 en A, 100 en B. Invierto 5 en A, pero 95 en B. Es decir, se va, ¿no? Aquí va aumentando de 5 en 5% y aquí va disminuyendo de 5 en 5%. Pero se fijan, finalmente empieza en 0 y termina en 1, lo máximo. Al revés, empieza en lo máximo, que es 1, y termina en 0, que es pues la variable que quería, sería no invertir. ¿Sale? Entonces yo aquí podría incluir aquí pues todas las formas de inversión posible, ¿verdad? Porque si yo pusiera aquí, vamos a decir, 8 contra 92, pues está incluido entre estos dos aproximadamente, ¿no? O sea, va a estar entre estos dos valores. Podemos utilizar valores más pequeños, sí, valores más grandes también, pero el punto es que siempre tenga 100% de un lado, tanto arriba como abajo. O podrían estar estos invertidos, no hay problema, sería lo mismo. Entonces, bueno, aquí ya está el cálculo hecho, ¿verdad? Esto pues, no es más que irle sumando 5% y sería irle restando 5%. ¿Sí? Y luego, bueno, aquí yo voy a hacer toda la operación que hice arriba. Esta aquí está simplificada en una sola fórmula. Voy a ponerlo otra vez. Donde voy a requerir entonces la multiplicación de los valores de inversión multiplicados por su rendimiento esperado. Por eso estoy calculando rendimiento esperado. Y su riesgo, bueno, pues va a ser también la multiplicación de los porcentajes de inversión, ¿sí? Elevados al cuadrado, más la utilización de la varianza de ambas empresas, junto con su covarianza. Y aquí está, bueno, pues toda la fórmula ya realizada. Y con esto, pues tengo las combinaciones posibles, ¿no? Si yo invierto 0 en A y 100 en B, el rendimiento sería 2.123%, ¿sí? Que si estamos por acá, pues son estos valores, ¿verdad? Rendimiento esperado, nada más de B, es 2.12, y el riesgo, que era la desviación estándar, es 5.33, y aquí está esa combinación, ¿se fijan? Si fuera al revés, por ejemplo, nada más en A, ¿sí? Aquí vamos a ver los rendimientos esperados menos 2.86, desviación 7.47, esa combinación estaría hasta aquí abajo, y aquí está, ¿verdad? Menos 2.86 y 7.47. Entonces aquí está, si invierto nada más en B, y el otro extremo está, nada más si invierto en A. Y toda esta parte de aquí es la combinación de invertir en A y en B. Entonces, bien, ya que tengo toda esa matriz de datos, ahora sí procedo a realizar su gráfica. ¿Sí? Que su gráfica, si se fijan, está tomando entonces en cuenta el valor de riesgo, ¿sí? Y el valor de rendimiento. El eje de las X, ¿sí? El eje de las X es el valor de riesgo y el eje de las Y, ¿sí? Este de aquí, sería entonces el rendimiento esperado. Entonces, esta gráfica, voy a hacerlo un poco más grande, me está diciendo, o me está explicando, ahora es lo que les comenté al inicio, sobre la frontera óptima de inversión. ¿Sí? ¿Cómo puedo interpretar esto? Recuerden, estos valores son en el eje de las X, voy a poner otra vez la gráfica ahí para que se sombre. Hágame, a ver. No sé por qué no se está sombreando. Bueno, no sé por qué no se puede sombrear, déjame la hago un poco más pequeña, a ver si que se quita. Bueno, está diciendo entonces que el eje de las X, o simplemente si le ponemos aquí seleccionar datos, vamos a ver aquí.
Aquí lo podemos ver, ¿sí? Valores de las X, sería entonces, aquí está, el valor de riesgo, ¿sí? Y el valor de las Y, aquí está, es el rendimiento, ¿ok? Entonces, bien, ¿cómo leemos esta parte? Aquí estoy viendo que a X riesgo corresponde entonces cierto rendimiento, ¿sí? Entonces vamos a decir, por ejemplo, si yo viera este último punto, si se fijan aquí, chéquense la leyenda que está saliendo cuando yo me posiciono en ese punto, me dice serie rendimiento contra riesgo, punto 7.4770, y luego me dice abajo las coordenadas X y Y. O sea, este valor de aquí es cuando tenemos 7.47%, que es el riesgo, obtengo un rendimiento de menos 2.286. Es decir, este punto de aquí, pues es este punto de aquí, ¿verdad? El último. Y este punto de acá me dice que es 5.329 de riesgo contra 2.12 de rendimiento, que sería este punto de aquí. Entonces, ¿qué me está diciendo, compañeros? Que, por ejemplo, yo puedo invertir en un punto de aquí, ¿sí? Y en este punto de aquí, y los riesgos van a ser iguales, pero el rendimiento esperado puede ser diferente, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, aproximadamente unos que sean más o menos, o sea, si yo graficara una línea recta, así hacia abajo, una línea vertical, podemos decir entonces que va más o menos, por ejemplo, este punto de aquí, que es un riesgo de 4.84, tengo un rendimiento de menos 0.9496, perdón, se movió, 4.87% de riesgo, obtendría un rendimiento negativo de menos 0.946. Sin embargo, a ese mismo riesgo o algo parecido, vamos a ver más o menos el punto este de aquí, ¿sí? Con esa referencia, acá tenía riesgo 4.84, ¿sí? Y el rendimiento negativo, menos 9.6, pero menos 0.96, tome nota. 4.87 tengo un rendimiento negativo de menos 0.96. Pero un riesgo similar, 4.932, o sea, 4.9 contra 4.8, pues es prácticamente igual, ¿verdad? Pero el rendimiento puede llegar a ser 1.92, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir, compañeros? Pues lo que estamos viendo, ¿verdad? A mayor riesgo, mayor rendimiento esperado. Quiere decir que si yo invierto con esas proporciones, o sea, que yo puedo invertir, vamos a ver, por ejemplo, menos 4.87 de riesgo, que sería este de aquí, vamos a pintarlo, 4.87, y este otro de acá que es 4.9, este de aquí, ¿sí? Quiere decir entonces que si yo invierto 5% en A y 95 en B, ¿sí? Es prácticamente igual a que yo invierta 70 en A y 30 en B. El rendimiento esperado va a ser, ¿sí? Pues puede oscilar entre menos 0.9 y llegar hasta 1.90. Si vemos uno más corto, vamos a decir, por ejemplo, este de aquí, ¿sí? Este de aquí me da un valor de 3.53% de riesgo, y más o menos, vamos a colorearlo, 3.53. ¿Cuál era este? Sí, más o menos. Bueno, vamos a tomar este mejor, 3.66. 3.66, que sería este de aquí. Voy a pintar de otro color. Y más o menos el otro valor de aquí sería 3.70. 3.70. Vamos a ver acá dónde está. Aquí está. 3.70. ¿Sí? Entonces, quiere decir entonces que aproximadamente es prácticamente igual si yo invierto 50-50 o si invierto 25-75, ¿sí? Aquí pues estamos viendo que es menos riesgo porque mi riesgo está entre 3.7 y 3.6,
pero comparado contra las otras opciones que hemos puesto, el riesgo es mayor, 4.9, 4.84, pero el rendimiento llega hasta 1.90, ¿sí? Pero la pérdida, pues también es mayor, ¿verdad? A mayor riesgo, mayor rendimiento esperado, que se puede ver entonces haciendo, pues bueno, todas las combinaciones aquí posibles. Entonces, bien, ¿qué tenemos que hacer entonces para nuestro trabajo? Bueno, pues necesitamos traer los datos de 3 empresas que ustedes hayan seleccionado, ¿sí? Las 3 que a ustedes más les guste, y hacer las comparaciones para poder determinar cuáles empresas o cuál combinación pues les gustaría o cuál recomendarían para poder tener pues el rendimiento mayor en sus portafolios, ¿sí? Aquí yo tengo que comparar nada más A contra B. Ustedes sabrán que seleccionar 3 empresas y compararlas entonces para poder hacer o concluir, bueno, pues cuáles empresas les gustaría, o cuáles recomendarían invertir y sobre todo también en qué porcentaje, ¿verdad? Porque yo aquí tengo A y B, pero ¿cuál recomendaría? Si la de 5.95, 15.85 o cuál, ¿verdad? ¿Cuál sería la combinación que les gustaría tomar para poder invertir?